Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy vamos a hablar de las tres principales noticias de esta misma semana. Primero de todo hablaremos del nuevo Xiaomi 14 Ultra, el mega dispositivo, el nuevo terminal premium que ha presentado Xiaomi de forma totalmente global y del que ya conocemos todas sus características. También hablaremos del nuevo BYD, el nuevo superdeportivo que hace competencia directa contra el Tesla Roadster y que se pone la cosa muy interesante. Y también hablaremos de la demanda entre Elon Musk y OpenAI, que la cosa se ha puesto mucho más seria de lo que pensábamos. Vamos con la intro y comencemos a hablar de estos tres nuevos terminales. Bien, sí, ha sido una semana llena de noticias, empezando porque a comienzos de la semana se dio el Mobile World Congress de Barcelona. Un evento, como sabemos, que está lleno de tecnologías, lleno de empresas que quieren mostrar sus avances y sobre todo de cara a todo este mismo año, sus mejoras. Bien, entre todas esas empresas que hubo una que nos destacó muchísimo en el mundo de la tecnología y ha sido Xiaomi. Xiaomi, aparte de traer su propio coche eléctrico al Mobile World Congress, decidió presentar de forma totalmente global el nuevo Xiaomi 14 Ultra. El terminal premium, el actualmente terminal más potente, más caro y mejor, que podríamos decir, que tiene Xiaomi en su mercado y que viene muy interesante. Viene primero de todo con su diseño poco actualizado, es decir, un diseño que viene del Xiaomi 13 Ultra muy seguido. Realmente, si os soy sincero, los cambios principales de este Xiaomi es que no están en la parte externa, es que hay tantos cambios que están todo en la parte interna, con lo cual el diseño sigue siendo bastante similar. Es verdad que seguimos con esa tendencia que últimamente cada vez crece y crece más, que es la tendencia de un módulo de cámara, un módulo circular, cuadrado, rectangular, lo hemos visto de todas las formas, centrado, ocupando gran parte de la parte trasera y llena y repleta de sensores, que viene la verdad que muy interesante. Con lo cual el diseño, como siempre comento, por una parte no hay mucho cambio y por otro lado es algo totalmente siempre como más subjetivo, ¿no? Es decir, hay gente que le convence, gente que no tanto, etcétera. Como digo, el diseño es algo que es para mí mucho más secundario cuando hablamos de un terminal. Bien, lo interesante de este terminal, como digo, está en su interior. Comenzamos como siempre por la pantalla. Pantalla la cual viene interesante por cuatro características. 6,73 pulgadas, panel AMOLED, 2K de resolución y 120 Hz de tasa de refresco. Está muy bien, es una pantalla más o menos dentro de lo común, es un poco en el vídeo, ya hicimos una pequeña review de este terminal comentando un poco sus características porque viene muy interesante y ahí hablamos un poco más en profundidad del resto de características, porque hoy realmente aquí nos vamos a centrar un poco en las cámaras, más que nada porque es lo que más llama la atención, pero pasando un poco por encima, pues es una pantalla que hace como un poco de montaña rusa, ¿vale? O sea, tiene un buen panel, más o menos, un buen tamaño, una buena resolución y una buena tasa de refresco. Podríamos decir que, por ejemplo, poner un panel OLED hubiera sido a lo mejor más interesante. No tiene por qué, porque muchas veces los fabricantes optan mejor por un panel AMOLED que por un panel OLED de cara a una futura duración, con lo cual una inclusión de panel OLED está bien porque es buena calidad, muy buena resolución, buen tamaño y buena tasa de refresco. No tenemos tampoco muchas quejas porque realmente se encuentra un poco dentro de lo que viene a ser la media de los terminales hoy en día. Bien, de procesador tenemos el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, procesador más que interesante porque lo conocemos muchísimo, es un procesador que funciona genial, muy potente, le da toda la potencia que tiene este Xiaomi 14 Ultra y que consigue dar unos resultados muy buenos, acompañado de 16 GB de RAM y 512 de almacenamiento como única versión. Evidentemente sabemos que va a ser un terminal muy potente, que lo va a dar todo. Sumada a esa potencia, tenemos muy buena batería y muy buena carga rápida, 5300 mAh de batería y 90 vatios de carga rápida. Es interesante porque la tendencia últimamente en la gama alta es, vale, te pongo un procesador súper potente, ¿vale? El procesador más potente que pueda encontrar ahora mismo en el mercado. Y te pongo un terminal que en general va a consumir mucho, con un panel OLED, con un procesador potente, con mucha memoria RAM, con mucho almacenamiento interno y con una cámara muy intensa, ¿vale? Muy buena, con muchos sensores de mucha calidad, etc. Pero te pongo un terminal que consume muchísimo, pero te pongo una batería modesta, de 4500 mAh, por ejemplo, para pues que el diseño no influya, por ejemplo, para que el terminal no sea muy grueso o para que el terminal no se vea demasiado feo, etc. Y es una tendencia un poco extraña porque si hablamos de un terminal que es muy buen gama alta, con muchísima potencia, con muchísimo rendimiento, lo que también buscamos es que tenga muchísima autonomía. No te pido una batería de 6000, 8000 o 10000 mAh, pero sí una batería como en este caso de 5300 mAh que pueda hacer frente a todo ese terminal. Y ya no solo eso, sino que si en el caso de que me pongan una batería que no sea a lo mejor la más brillante del mercado, ponme una carga rápida buena. Últimamente la tendencia está que los gamas altas son los que menos carga rápida ponen, es decir, lo hemos visto en Google, en Samsung, que se van, o en iPhone incluso, se van a los 30, 45, 50, de los 60 vatios no escapa ningún gama alta, en general.
hay siempre alguna que otra excepción en marcas de fuera, ¿no? Pero Xiaomi ha dicho, bueno, te voy a poner una buena batería, pero además te voy a poner una carga rápida bastante buena. No es lo más potente de Xiaomi, no es lo más potente del mercado, pero sí que es suficiente para un terminal, 90 vatios. De hecho, el ordenador que tengo aquí tiene una carga rápida de 96 vatios, ¿vale? O sea, lo mismo casi. Con lo cual es interesante porque tenemos un procesador muy potente que consume mucho. Realmente el Snapdragon 8 Gen 3, aunque digamos que es un procesador muy eficiente, obviamente, también consume mucho. Se trata de un procesador de gama alta. Con lo cual, equilibrarlo con una buena batería y una buena carga rápida. Pero todo esto nos lleva al punto más interesante y el más importante de este Xiaomi 14 Ultra, que es su apartado fotográfico. Bien, su apartado fotográfico son 450. Cuando digo 450 es que tenemos 4 sensores de 50 megapíxeles cada uno. Lo interesante de este terminal no es que sean los 4 de 50 megapíxeles, sino qué sensor utilizamos para cada sensor y para cada, en este caso, especificación, ¿no? Bien, de primer sensor, de sensor principal, tenemos, como he dicho, un sensor de 50 megapíxeles que se trata del Sony LIT o LIT 900. Un sensor que ya hemos visto, que ya conocemos, es relativamente nuevo, pero que es muy interesante porque alberga una calidad increíblemente buena. Es un procesador que trabaja muy bien, que tiene una calidad, un procesador de fotografía y no sé, hace un trabajo muy bueno. En general no sé cómo describirlo, de hecho podéis buscarlo porque tanto la fotografía de este Xiaomi 14 Ultra como otros terminales que lo han usado, tanto el LIT 900 como el LIT 800 son dos sensores que hemos visto casi en la gama alta, que hemos visto siempre en el sensor principal y que sabemos que hace un trabajo increíblemente bueno. Con lo cual, de sensor principal, un LIT 900 es una elección increíblemente buena. Pero los tres siguientes sensores son también muy interesantes. Tenemos un gran angular macro y dos teleobjetivos, ¿no? Esos tres sensores, que como digo y he dicho al principio, son de 50 megapíxeles, los tres son un Sony IMX858. Como digo, uno para cada función. El segundo sensor, en este caso lo tenemos de gran angular y macro, esa doble función que tanto le gusta a la gente. Pero también tenemos otros dos sensores, el tercero y el cuarto, que son dos dos teleobjetivos en este caso, perdón, que lo que van a hacer es lo mismo que veíamos en el S24 Ultra y lo que ahora mismo parece que se va a convertir un poco en tendencia. Bien, lo vamos a explicar rápidamente. El hecho de poner dos teleobjetivos nos permite que la transición entre un zoom óptico y otro, entre por ejemplo 2 o 3 aumentos hasta 5, esa transición, ese cambio de lente que normalmente vemos, nosotros por ejemplo si tenéis un gran angular y un normal, podéis, cuando lo cambiáis entre una lente y otra, se nota el cambio, evidentemente. Es decir, porque un gran angular tiene muy poca distancia focal y un teleobjetivo tiene muy poca distancia focal. Lo notamos por ese cambio como de luz, ese cambio como de enfoque, porque no necesitan lo mismo, no reciben lo mismo, es evidente. O sea, es decir, un gran angular, por ejemplo, necesita mucha luz y recibe mucha luz, su distancia focal es corta, suele, por ejemplo, la línea recta la suele como torcer por la lente. Pero en cambio el telefoto en este caso pues tiene una distancia focal mucho más larga, no necesita, entre comillas, tanta luz, aunque no tanto como el gran angular en este caso, y por ejemplo pues tiene como una especie como de ya zoom integrado, ¿no? Y aunque sea para zoom. Con lo cual ese cambio de lente normalmente lo notamos mucho porque es físico, es decir, literalmente se cambia de una lente a otra. Pero lo que quiere conseguir Xiaomi y lo que ha conseguido también Samsung es que al poner dos teleobjetivos se encarguen como que se espacien un poquito más el zoom óptico entre esos dos sensores, perdón, y haya un cambio mucho más transitorio. Y eso es muy interesante, porque es algo que ya hemos visto y que sabemos que funciona muy bien y es muy bonito. Es esa cosa que, por ejemplo, si tenéis iPhone, sí que se nota mucho la transición entre un sensor y otro. Por ejemplo, si tenéis más de un sensor, cuando pongáis la cámara selfie, o perdón, la cámara principal, podéis tapar un sensor y daros cuenta de cuál está funcionando, cuando cambiáis al zoom, cuál está funcionando, cuando cambiáis al gran angular, etc. Eso lo hemos hecho todos cuando hemos visto más de un sensor, como que decíamos, bueno, pero si estoy tapando una cámara y sigue saliendo la foto, claro, porque no se está utilizando. Eso, por ejemplo, se pasaba mucho al principio, cuando se ponía un macro de único sensor, no se ponía dentro un gran angular, etc. Pues claro, la gente hacía la fotografía con norma y decía, pero si te estoy tapando un sensor y sigue haciendo la fotografía, claro, porque no está utilizando ese sensor, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. De hecho, lo que quiere conseguir un poco Xiaomi es que se utilice incluso más de un sensor para hacer la fotografía, para así que sea como mucho más transitorio y además muchísima más calidad. Pero lo interesante también está al darle la vuelta, que si no me equivoco tenemos un sensor Omnivision, bueno, sé que es un Omnivision, pero si no me equivoco es el modelo, el OV32B, que es muy interesante porque, como ya hemos comentado muchísimo en vídeo, Omnivision está cogiendo cada vez más terreno de Sony, porque es una marca que da muchísima calidad, es decir, lo hemos visto en teleobjetivo, lo vemos ahora en cámara selfie, sabemos que hace un trabajo relativamente bueno, y la verdad, un trabajo
muy de gama alta y que merece estar donde está actualmente. Bien, todo ello, todo este terminal tan bonito y tan grande, por un precio de 1.499 euros. 1.500 euros, para ser sincero. Como evidentemente lo decíamos al principio, es un gama alta muy potente, pero también el más costoso actualmente de Xiaomi. No es normal que tenga este precio porque compite cara a cara con un S24 Ultra, con un iPhone 15 Pro Max, con un Vivo X100 Pro, con un OnePlus 12, etc. Es decir, es competencia pura y dura y es un gama alta, totalmente alta, con unas características muy buenas, pero también con un precio bastante alto. Bien, ahora vamos a hablar de superdeportivo, hipercoche, como queráis llamarlo. En este caso, ya conocíamos, por ejemplo, hablando de eléctricos, conocimos hace ya mucho tiempo, hace creo que fueron en torno a 6-7 años, el Tesla Roadster. Tesla Roadster es un biplaza hiperdeportivo que aceleraba, creo que eran como en 1,9 segundos de 0 a 60 millas por hora, o sea, de 0 a 100 kilómetros por hora. Era rapidísimo. Y de hecho, para reservarlo, creo que había que poner como $42.000, más luego lo que te cueste como tal, en este caso, el superdeportivo, ¿no? Bien. Un superdeportivo totalmente eléctrico, muy interesante, muy buenas prestaciones, etcétera, pero que de momento todavía, y no sabemos qué va a pasar, no hemos llegado a ver por las calles, no se vende oficialmente, es decir, todavía está en preventa, entre comillas, reserva, etcétera, ¿no? Pues bien, desde entonces, muchísimas marcas, tanto muy deluxe como no tan deluxe, es decir, marcas mucho más caras como no tan caras, han ido intentando no copiar, pero sí que intentando coger ese terreno de un hiperdeportivo 100% eléctrico, súper rápido, etcétera. Pues bien, entre esas marcas está BYD. BYD es una marca que puede que no esté sonando porque últimamente están aflorando muchísimo aquí en Europa, con coches mucho más baratos, con subs bastante interesantes, buena batería, buena autonomía y precios no tan caros, aún siendo un eléctrico. Bien, pues BYD es una marca que de hecho en 2022 dejó 100% de hacer coches de combustión, se dedicó totalmente a hacer coches 100% eléctricos, pero que lleva vendiendo coches eléctricos desde 2008, es decir, no le hace una competencia directa de momento a Tesla, pero cada vez más se va acercando, porque tiene mucha experiencia en el mercado del coche eléctrico y no lleva 1 año o 2 años vendiendo coche eléctrico, lleva desde 2008 comercializando coche eléctrico. No de la misma forma que Tesla, hacerlo siempre 100% eléctrico, pero sí teniendo su gama eléctrica. Pues bien, nos ha dado a conocer allí en su mercado natal, es decir, allí en China, el Yangwang. Si no me equivoco, sí, es el Yangwang U9. Es un hiperdeportivo precioso por fuera, pero muy interesante por dentro. Voy a leer las características, porque me la he intentado aprender, pero siempre me he dejado alguna. Y luego vamos a hablar tanto de su precio, como de que en un principio no va a salir de China, y lo nuevo que ha salido de pronto de Tesla, que lo deja también bastante interesante. Bien, es un superdeportivo, que tiene una potencia de 1300 caballos, bastante potente, evidentemente va a ser un eléctrico, 1680 newton de par de motor, y puede acelerar, que es lo más interesante, de 0 a 60 millas por hora, de 0 a 100 km por hora, como queráis decirlo, en 2,36 segundos. Es decir, el Tesla todavía se supone que sigue siendo más rápido. Tiene una velocidad máxima de 309,19 km por hora. De autonomía no se habla, pero más o menos se cree que tendrá en torno a unos 500 kW por hora, etc. No sabemos muy bien, pero lo interesante de todo esto es que por el diseño, por las características, por todo esto, el Yangwang U9 hace, digamos, como frontera, bueno, le hace un cara a cara directa al Tesla Roadster. Muy interesante porque va a salir allá a la venta en China, en su país natal, va a salir con un precio de 215.000 euros al cambio, o sea, estoy segurísimo que si llegase de forma global sería incluso mucho más caro, pero muy interesante por eso, porque si en algún momento, bueno, es una primera versión, ¿no? Pero si en algún momento saliese una segunda versión, BYD mucho más comercializada globalmente, etcétera, lo quisiese poner de forma global, ya se quedaría cara a cara totalmente con este Tesla. Lo interesante de todo esto es que es un coche increíblemente bueno, increíblemente rápido, increíblemente interesante. De hecho, podría hacer un vídeo entero hablando de él y muchísimas cosas muy interesantes que tiene. Pero lo que os quería decir, por cierto, que tiene 4 baterías, que eso se me ha olvidado totalmente decirlo, que su sistema de propulsión es de 4 baterías, lo cual le permite acelerar tan rápido. Pero lo que os quería decir es que, a ver si lo encuentro aquí, vale. Elon Musk, hace unos pocos días, soltó por Twitter que en evoluciones con el Tesla Roadster han conseguido, o bueno, será el primer automóvil en alcanzar 0 a 100, bueno, 0 a 60 millas por hora en su caso, en menos de un segundo. Es decir, 0,90 y tanto, 0,80 y tanto, lo que sea segundos de 0 a 100. Esto, bueno,
También ha comentado que, bueno, como siempre hay retraso de producción y se espera que a principios de 2025 ya consigamos pues ver alrededor de pues los primeros raster, ¿no? Es interesante porque ha surgido mucho debate en Twitter por esto, porque claro, ¿hasta qué punto nos interesa tanta velocidad en tan poco tiempo? Es decir, es muy interesante que se pueda llegar a un récord global, nunca, o sea, es como ponerle un motor de Starship al Tesla, ¿no? O sea, es increíblemente guay, pero ¿hasta qué punto nos interesa realmente buscamos en un superdeportivo que sea de 0 a 100 segundos, o sea, de 0 a 100 kilómetros por hora, perdón, en menos de un segundo? Sacrificando mucha batería o sacrificando mucha velocidad, etcétera. O sea, ¿es realmente lo que buscamos que vaya tan rápido en tan poco? ¿O buscamos que sea un superdeportivo que pueda tener muy buena batería o que tenga muy buenas prestaciones, etcétera? Es decir, surgió como una especie de debate en Twitter como que igual no era lo que la gente estaba buscando. Yo no puedo decir mucho, no soy comprador evidentemente de un Tesla Roadster, no soy el público el que busca. Pero es interesante porque claro, realmente lo que, o sea, la gente cuando piensa en un Tesla Roadster, vale, piensa en un superdeportivo, muy rápido, muy bonito, con buena batería, pero lo quieres tan rápido, o sea, realmente, ¿cuándo vas a poder utilizar ese 0 a 100 km por hora en un segundo, en menos de un segundo? En una pista, en una autopista o autovía que esté muy despejada, que tengas suerte, que puedas pararte y hacer la prueba, en una carretera privada, es muy complicado, o sea, realmente casi nunca vas a utilizar ese 0 a 100, tampoco lo vas a utilizar siempre porque evidentemente va a consumir mucha batería, imagino, o no lo sé muy bien, ¿no? Pero es interesante porque, bueno, hay ahí como una especie de debate interno. También curioso lo del Tesla porque se esperaba que la producción del Tesla comenzase en 2020, y estamos a 2024 y todavía hay retraso, con lo cual ya pinta para 2025, ¿no? Pero bueno, es muy interesante este BYD super eléctrico porque puede poner contra la cuerda al Tesla Roadster sin ni siquiera haber salido todavía a la venta. Y este Yangwang U9, perdón, se pondrá a la venta en verano, ¿vale? O sea que si vivís en China tenéis 215.000 euros. No he cogido los yuanes, porque, bueno, hacéis la cuenta o lo buscáis por ahí. Si tenéis 215.000 euros en yuanes, sois de China y queréis un superdeportivo interesante, pues tenéis el BYD Yangwang U9, perdón, que, oye, está muy interesante, ¿no? Y por último vamos a pasar a una noticia más interesante aún, que es, hablando todavía de Elon Musk, es que Elon Musk ha denunciado, o ha demandado, mejor dicho, a OpenAI. Bien, aquí me voy a permitir leer un poquito, ¿vale? Porque hay muchísimos datos técnicos que no me quiero olvidar y que no quiero dejarme. Pero principalmente vámonos al origen de OpenAI. OpenAI, para quien no lo sepa, es la empresa matriz, podemos decir, de, por ejemplo, DALL-E o, por ejemplo, también ChatGPT, que es lo más conocido, ¿no? OpenAI se fundó en 2015. Se fundó por Sam Altman, que lo conocemos por todo lo que ha habido, o bueno, hubo hace unos meses de despido, de salida, etcétera, etcétera. Pero también lo fundó con un conocido que nos puede sonar un poquito, que se llama Elon Musk. Exactamente, lo fundaron ellos dos con más gente allá por 2015. Bien, el lema o el fundamento de OpenAI en 2015, y que se supone que ha seguido y se ha mantenido, fue este. Leo textualmente, ¿vale? Comenzó como una organización sin fines de lucro con el objetivo de avanzar en la inteligencia artificial para beneficiar a la humanidad. Bien, cuando hablamos de una organización sin fines de lucro, se supone, al menos según el significado de sin fines de lucro, es que no buscamos la ganancia económica, sino en este caso lo que se buscaba era el uso de la inteligencia artificial para un avance humano. Por ejemplo, el tema de Elon Musk con su robot, o el tema, por ejemplo, entre comillas podemos decir de Google con Gemini, etc. En un principio se usó OpenAI o se comenzó a utilizar OpenAI para permitir avance humano. Avance humano pueden ser simplemente como que alguien nos ayude a escribir un texto, a resumirlo, a traducirlo, etc. Ese tipo de avance más simple o que ya vaya mucho más allá, ¿no? Bien, eso fue en 2015, cuando Elon Musk, Sam Altman, etc. crearon la empresa y comenzaron las primeras investigaciones. Bien, Musk hace tiempo ya que se salió de OpenAI, ya no forma parte, su nombre no pinta nada allí, por ahora. Bien, por ello Musk ha presentado una demanda contra OpenAI y también evidentemente con su principal fundador, Sam Altman, acusando a la compañía, interesante esto porque la acusa de priorizar el beneficio económico sobre el beneficio para la humanidad. De hecho, lo interesante de todo esto es que Elon Musk ha comentado que OpenAI se ha convertido en una filial de facto de Microsoft y que está desarrollando una AGI, que una AGI en este caso es una
por su sigla en inglés, inteligencia artificial general, para maximizar los beneficios de Microsoft en lugar de beneficiar a la humanidad. Esto es muy interesante porque está diciendo que OpenAI, que se convirtió en una empresa, o se desarrolló como una empresa que, como he dicho al principio, no quería maximizar beneficios, sino mejorar o ayudar al ser humano, ahora se está juntando con una de las empresas más grandes actualmente del mundo, como Microsoft, para maximizar y crear un beneficio sobre esa empresa. Es decir, que ambas partes, tanto OpenAI como Microsoft, salgan ganando por la realización y creación de una inteligencia artificial. Todo esto también viene mucho con el desarrollo de ChatGPT 4.0. Bien, nosotros actualmente, si nos registramos y entramos en ChatGPT, si no queremos pagar, podemos utilizar la versión base, entre comillas, de ChatGPT 3.5, es decir, texto. Básicamente sin conexión a internet, sin imágenes, sin sonido, etcétera, sino simplemente un lector de texto que nos puede ayudar a resumir, a traducir, podéis hacer un montón de cosas. No lo sé muy bien tampoco porque yo realmente lo he usado un par de veces para toquetear y tal, pero no sé muy bien cuáles son todas las capacidades que puede llegar a hacer ChatGPT, pero son muy limitadas porque a través de una suscripción de pago puedes acceder a ChatGPT 4.0, que hace, pues como digo, imágenes, conexión a internet, mucho más avance de texto, etcétera. Es decir, otra versión. Pues bien, lo interesante es que con el diseño cerrado, bueno, diseño creativo de ChatGPT 4.0, perdón, ha habido un problema y es que Elon Musk afirma de que no hay, por ejemplo, ningún estudio científico de cómo es la arquitectura de ChatGPT 4.0. Es decir, qué arquitectura usa pues, para darte unos resultados, para acceder a ciertos aspectos, etcétera. Es decir, está todo como muy oculto. Y eso Elon Musk dice que va... a ver si lo tengo por aquí. Bueno, que sí que contradice los principios fundamentales de la transparencia de la organización. Es decir, que a diferencia de todas las versiones anteriores que hemos visto, que siempre han sido como una arquitectura, entre comillas, medio abierta, con estudios detrás, con explicaciones, etcétera, la creación de ChatGPT 4 o ChatGPT 4.0 ha sido como mucho más cerrada. Es decir, como han revelado aquí, bueno, han dicho, es que lo quiero leer para que no perdáis nada de información. OpenAI no reveló detalles sobre la arquitectura, el hardware o el método de entrenamiento de GPT 4.0, lo que ha dicho Musk que contradice los principios de transparencia de la empresa. Si es así, se meten en un lío importante. O sea, claro, los principios de una empresa son algo bastante fundamental, ¿no? Es decir, si decimos que los principios son, en este caso, la transparencia, no podemos ahora de pronto ocultar información. Y es interesante porque se comenta de que se oculta esa información por el hecho de que ahora Microsoft tiene muchísimo que ver con OpenAI. De hecho, otra de las quejas de Elon Musk dentro de la demanda es que la directiva nueva, porque bueno, hubo como una especie de proceso de que un montón de protestas, salida en OpenAI de los principales directivos, etcétera, y luego vuelta de esos mismos directivos. O sea, Sam Altman, si no me equivoco, fue el que salió, tuvo una semana, unos días fuera y luego volvió a entrar. Hubo ahí una especie de caos. Pero en la nueva junta directiva se comenta de que los que había antes eran técnicamente expertos en la inteligencia artificial y ahora mismo lo único que hay están más orientados, en vez de la inteligencia artificial, hacia el beneficio económico entre ambas empresas, es decir, entre Microsoft y OpenAI. Lo cual, evidentemente, pues es algo como muy extraño. OpenAI no es una empresa privada al fin y al cabo, o sea, pueden hacer un poco lo que le dé, entre comillas, la gana. Pero bueno, Elon Musk pues, se ha querido meter aquí en este embrollo, ¿no? De hecho, su temor, del propio Elon, es que hay preocupaciones por los riesgos existenciales de la inteligencia artificial y ha sido crítico con su desarrollo. Es decir, ha considerado que la inteligencia artificial generalizada es una amenaza existencial y ha firmado cartas instando a frenar su desarrollo. Es decir, ¿os acordáis lo que decíamos antes de que OpenAI está desarrollando junto a Microsoft una AGI, que es una inteligencia artificial general? Pues esto precisamente dice Elon Musk que tiene hay una amenaza existencial y que no quiere que se continúe, ¿no? Por ello ha demandado, de hecho es curiosa la demanda porque OpenAI no es una empresa muy bien estructurada, es decir, es como un montón de superempresas para cada lado y tal. Entonces la demanda es Elon Musk como persona contra OpenAI tal, no sé qué, no sé cuántos, como 10 tipos de empresas de OpenAI, ¿no? Pero es interesante porque si Elon Musk se lleva la razón en el juicio que haya cuando sea, que ya lo veremos y hablaremos de ello, puede ser muy interesante porque va a haber una marcha atrás y una desmantelación un poco de OpenAI, de lo que puede ser OpenAI, ¿no? Si no, pues puede ser que haga un ridículo increíblemente grande. Si es real y es así como afirma, realmente tendría en parte su razón porque pues, se ha ocultado información, que es algo que se supone que es base de la empresa que no se debe hacer. Se desconocen muchísimas cosas, muchísimos aspectos y hay muchísimos cambios que según Elon Musk son muy extraños y siempre están orientados
hacia Microsoft y hacia un beneficio económico que no es propio de OpenAI como tal, como empresa. Con lo cual está la cosa como muy reñida, no sabemos qué va a pasar. De momento, de hecho, OpenAI ni Sam Altman como tal, como empresa, no se han pronunciado, no han dicho nada hasta el momento, con lo cual los próximos días o semanas veremos qué pasa, cómo evoluciona esto y si puede llegar a un camino mucho más serio o se puede quedar en una simple demanda que no llegue a nada. Pero bueno, hasta aquí el podcast de esta semana. Espero que te haya gustado, que te haya servido para estar informado. Si te ha gustado, no olvides seguirnos en redes sociales, pues tanto Instagram y Twitter nos puedes encontrar como @miguitecno. Y tampoco olvides suscribirte a este podcast, a este canal si te ha gustado, puedes darle me gusta, compartirlo, etc. Muchísimas gracias por verme, espero que te haya gustado y nos vemos la semana que viene con muchísimas más noticias. ¡Chao, chicos!